Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendiendo Excel. ¿Se puede utilizar el buscar V para realizar búsquedas a la izquierda? Pues la respuesta es sí. Quédate y te muestro cómo hacerlo. Esto va muy bien para los que no disponen del 365 o una versión posterior al Excel 2022. Bien, aquí tenemos una tabla con los nombres y los apellidos. Lo que vamos a hacer es un desplegable con todos los apellidos y vamos a hacer que nos muestre la columna de la izquierda que va a ser el nombre. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Igual, buscar V. ¿Qué tenemos que buscar? El apellido. ¿Dónde lo tenemos que encontrar? Pues en este caso vamos a utilizar la función elegir. Y ahora, entre llaves, vamos a escribir la segunda columna. Queremos que sea la primera. Punto y coma. Valores de la primera columna, los nombres. Valores de la segunda columna, los apellidos. Ya tenemos el elegir. Y ahora, ¿qué queremos? La segunda columna que se ha convertido por el elegir y que sea coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y aceptar. Y como podéis ver, ya tenemos la búsqueda a la izquierda. López Andrés. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.